Hoy nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo para explorar la semana más significativa para los cristianos en todo el mundo, la Semana Santa. Marcada por eventos cruciales en la vida de Jesucristo, esta semana es un punto central en la fe cristiana, llena de profundidad espiritual y significados ocultos. Nos adentraremos en los detalles de todos los eventos, comenzando desde su inicio en el Domingo de Ramos, pasando por cada día de la semana hasta el jueves de la Última Cena. Para comprender plenamente la importancia de la Semana Santa, es esencial sumergirse en los primeros días del ministerio de Jesús y los conflictos que enfrentó con las autoridades religiosas de su tiempo. Las enseñanzas de Jesús desafiaron las tradiciones y jerarquías religiosas de la época. En lugar de adherirse a interpretaciones literales de la ley judía, Jesús explicó el núcleo espiritual del mensaje divino, enfatizando el amor, la compasión y la misericordia. Sus parábolas, profundas en su simplicidad, arrojaron luz sobre las injusticias sociales, invitando a sus oyentes a una transformación interna y una práctica genuina de la fe. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Además, los milagros realizados por Jesús confrontaron directamente las concepciones tradicionales de la autoridad espiritual. Sanó a los enfermos, expulsó demonios e incluso resucitó a los muertos, demostrando así un poder divino que trascendía las limitaciones humanas. Estas hazañas extraordinarias fueron una fuente de admiración y asombro para muchos, pero para las autoridades religiosas representaron una amenaza a su propia autoridad y existencia. En los días previos al decreto de muerte de Jesús, una serie de eventos tumultuosos marcaron su viaje terrenal. Entre estos eventos, uno en particular provocó la ira de las autoridades religiosas y sirvió como catalizador para los eventos finales que culminarían en la crucifixión de Cristo, la resurrección de Lázaro. La historia de Lázaro registrada en los Evangelios es uno de los relatos más poderosos de los milagros de Jesús. Lázaro, el hermano de Marta y María, cayó gravemente enfermo y falleció mientras Jesús estaba ausente. Cuando Jesús finalmente llegó a Betania, 4 días después de la muerte de Lázaro, la tristeza y el duelo envolvían profundamente a la familia y amigos. Al llegar a la tumba de Lázaro, Jesús se enfrentó con el dolor de la muerte y la desesperación de aquellos que amaban al hombre que había fallecido. En medio de lágrimas y angustia, Jesús demostró su compasión y poder divinos. Con un simple mandato, ordenó que se quitara la piedra que sellaba la entrada de la tumba y exclamó con voz firme: «Lázaro, sal fuera». Lo que siguió fue un milagro de proporciones épicas. Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días, salió de la tumba, aún envuelto en las vendas funerarias. El asombro y la incredulidad de los presentes dieron paso a la alegría y el asombro ante el milagro que acababan de presenciar. La resurrección de Lázaro fue un testimonio vivo del poder de Jesús sobre la muerte y la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Sin embargo, mientras muchos fueron tocados y transformados por la resurrección de Lázaro, otros lo vieron como un desafío directo a sus propias autoridades y tradiciones. Las autoridades religiosas, ya perturbadas por el creciente seguimiento de Jesús y sus enseñanzas, vieron en la resurrección de Lázaro un desafío final a su autoridad e influencia. La noticia se extendió rápidamente por toda la región, y aquellos que escucharon sobre el milagro se dividieron en su respuesta. Algunos se maravillaron del poder de Jesús y se volvieron a Él en fe y adoración, mientras que otros, especialmente las autoridades religiosas, vieron en la resurrección de Lázaro una amenaza directa a sus propios intereses y prerrogativas. Para las autoridades religiosas, la resurrección de Lázaro representaba más que un milagro extraordinario. Era una señal clara de que Jesús estaba ganando más seguidores y desafiando su propia autoridad e interpretación de la ley.
Sintiendo que estaban amenazados y desafiados, estas autoridades decidieron que la única manera de contener el creciente movimiento alrededor de Jesús era eliminarlo de una vez por todas. Conociendo los eventos, Jesús decide entrar en Jerusalén como parte de su plan divino para cumplir las profecías mesiánicas y llevar a cabo la voluntad de Dios. Su entrada en Jerusalén no fue un acto impulsivo, sino una acción consciente y deliberada que tenía significados profundos y múltiples. Este evento se relata en varios pasajes de los Evangelios, pero el más conocido se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 1 al 11. Este pasaje a menudo se refiere como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o el evento del Domingo de Ramos. El texto bíblico dice lo siguiente: Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: «Vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una burra atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, y enseguida los enviará». Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: «Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un burro, en un pollino, hijo de animal de carga». Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les había mandado. Trajeron la burra y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Una multitud muy numerosa tendió sus mantos en el camino, mientras que otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. La multitud que iba delante de él y la que lo seguía gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaba: «¿Quién es este?». La multitud contestaba: «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». El Domingo de Ramos marca uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Jesús, un evento que se ha convertido en una parte integral de la tradición cristiana y un símbolo poderoso de la esperanza mesiánica. En este día, las multitudes se reunieron para recibir a Jesús en Jerusalén, saludándolo con palmas y ramas de olivo, en un gesto de aclamación y reconocimiento de su estatus mesiánico. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén estuvo marcada por una atmósfera de anticipación y entusiasmo. Las noticias de sus enseñanzas y milagros ya se habían difundido ampliamente, y muchos estaban convencidos de que él era el Mesías prometido que vendría a liberar al pueblo de Israel. Mientras Jesús se acercaba a la ciudad, montado en un burro, una escena de humildad y sencillez, las multitudes llenaban las calles, extendiendo sus mantos en el camino y cortando ramas de olivo para saludarlo. Esta práctica era una demostración de respeto y honor reservada para líderes y reyes, y su elección de montar un burro también tenía significados simbólicos, reflejando la imagen de un rey pacífico en contraste con la figura de un conquistador militar. Las ramas de olivo eran símbolos de victoria, paz y prosperidad, ampliamente utilizadas en la cultura judía como emblemas de bendición y favor divino. Al recibir a Jesús con palmas y ramas de olivo, las multitudes expresaban su creencia de que Él era el Mesías prometido, el Rey de Israel, que traería liberación y redención. Sin embargo, no todos recibieron a Jesús con alegría y alabanza. Mientras las multitudes lo aclamaban como el Hijo de David, los líderes religiosos observaban con sospecha y preocupación. Para ellos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén representaba una amenaza directa a su autoridad. Temían que el creciente apoyo popular a Jesús pudiera desencadenar una revuelta contra el dominio romano o desafiar su propia autoridad religiosa. Así, mientras las multitudes alababan a Jesús como el Mesías esperado, las autoridades religiosas tramaban en secreto su destrucción. El Domingo de Ramos marcó el comienzo de una semana tumultuosa, llena de eventos que culminarían en la crucifixión de Jesús. Sin embargo,
En ese momento, las multitudes se regocijaban con esperanza y expectativa, sin saber del drama que se desarrollaría en los días siguientes. Para ellos, Jesús era el Rey venidero, el que traería salvación y liberación, y lo saludaban como tal, celebrando su presencia con alegría y fervor. El Lunes Santo fue un día significativo en la semana previa a la crucifixión de Jesús. En este día, después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús regresó al templo, donde realizó una acción que resonaría a través de los siglos, la purificación del templo. Al llegar al templo esa mañana, Jesús se encontró con una escena de comercio y agitación. Los mercaderes vendían animales para los sacrificios y los cambistas intercambiaban monedas, convirtiendo la casa de oración en un mercado. Esta escena no solo violaba la santidad del templo, sino que también era una afrenta al verdadero culto que Dios deseaba. Con una mezcla de tristeza e indignación, Jesús actuó. Volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los vendedores del templo, proclamando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones». Mateo 21:13. La acción de Jesús no solo fue un acto de celo por la santidad del templo, sino también una declaración poderosa sobre la verdadera naturaleza del culto. Enseñó a los presentes y a aquellos que escucharían de este evento que Dios desea adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El verdadero culto no está marcado por rituales vacíos o formalidades religiosas, sino por corazones sinceros y vidas transformadas por la fe y el amor a Dios. Al purificar el templo, Jesús estaba llamando al pueblo a regresar al propósito original del templo, ser un lugar de encuentro con Dios, de oración y comunión. Los estaba invitando a una adoración que trasciende las formalidades externas y alcanza la esencia de la relación con el Padre Celestial. En el Lunes Santo, mientras el pueblo de Jerusalén estaba ocupado con sus actividades diarias, Jesús los desafiaba a examinar sus corazones y prioridades. Los estaba invitando a una adoración auténtica y comprometida, manifestada no solo en palabras y rituales, sino en una vida vivida de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Lunes Santo nos recuerda la importancia de la verdadera adoración en nuestras vidas. Es una invitación a evaluar nuestros propios corazones y prácticas religiosas, asegurándonos de que nuestra adoración sea genuina, sincera y centrada en Dios. Es un recordatorio de que la casa de Dios debe ser un lugar de oración y comunión, donde encontramos la presencia viva del Señor y somos transformados por su amor y gracia. El Martes Santo fue un día significativo e intenso en la vida de Jesús durante la Semana Santa. Después de purificar el templo el Lunes Santo, Jesús continuó enseñando en el templo de Jerusalén, enfrentando confrontaciones y desafíos de los líderes religiosos. En este día, Jesús se dedicó a impartir enseñanzas profundas e impactantes, utilizando parábolas y confrontaciones directas para abordar la hipocresía y la falta de entendimiento espiritual entre los líderes religiosos de la época. Entre las parábolas más conocidas e impactantes pronunciadas por Jesús, vale la pena mencionar, por ejemplo, la parábola de los dos hijos, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En una mañana soleada, ante diversas personas comunes y autoridades religiosas, Jesús comenzó a contar la parábola. Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: «Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». «No quiero», respondió, pero después cambió de parecer y fue. Esta fue la primera parte de la parábola. La audiencia escuchaba atentamente mientras Jesús delineaba la historia de dos hijos y su reacción ante la solicitud de su padre. El primer hijo inicialmente respondió con rebeldía y rechazo, pero al reconsiderar, decidió obedecer y fue a trabajar en la viña. Mientras las personas reflexionaban sobre el destino de este hijo, Jesús continuó. Luego el padre se acercó al otro hijo y le dijo lo mismo.
Él respondió: «Sí, Señor», pero no fue. En este punto de la parábola, los oyentes percibieron la reversión del comportamiento del hijo. El segundo hijo, a diferencia del primero, inicialmente aceptó obedecer la solicitud del padre, pero finalmente no cumplió su palabra. Después de contar la historia de los dos hijos, Jesús planteó una pregunta para la reflexión: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Los oyentes reflexionaron sobre la pregunta de Jesús, considerando las acciones contradictorias de los hijos. Reconocieron que, a pesar del rechazo inicial del primer hijo, él terminó obedeciendo y haciendo la voluntad de su padre, mientras que el segundo hijo, aunque prometió obedecer, no cumplió su palabra. Finalmente, Jesús aplicó la lección de la parábola a los líderes religiosos que lo escuchaban. Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas están entrando en el reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan vino a mostrarles el camino de la justicia, y ustedes no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí. Y aun después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Con estas palabras, Jesús reveló el verdadero significado de la parábola. Estaba señalando la actitud de los líderes religiosos que, a pesar de sus declaraciones de piedad y obediencia, no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Mientras tanto, aquellos que inicialmente parecían distantes de Dios, como los recaudadores de impuestos y las prostitutas, estaban mostrando arrepentimiento y fe genuina. Así, la parábola de los dos hijos es una lección poderosa sobre la importancia de la verdadera obediencia y el arrepentimiento ante Dios, independientemente de las apariencias externas o las declaraciones vacías de piedad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a arrepentirnos sinceramente ante Dios, reconociendo que la verdadera fe se manifiesta en acciones de obediencia y amor hacia los demás. Después de explicar la lección de la historia, Jesús comenzó a contar otra parábola, conocida como la parábola de los viñadores malvados, registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. En este pasaje, Jesús dice lo siguiente: «Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la cercó con un muro, cavó en ella un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó la viña a unos labradores y se fue a otro lugar». Con esta introducción, Jesús preparó el escenario para la parábola. Los oyentes imaginaron a un propietario que, al preparar su viña, invirtió recursos significativos para asegurar una buena cosecha. Luego, confió la viña al cuidado de los labradores, esperando que la atendieran con diligencia y fidelidad. Continuando la parábola, Jesús prosiguió: «Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su parte de los frutos. Pero los labradores agarraron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero». Este giro en la historia sorprendió a los oyentes. Reconocieron la traición y la violencia de los labradores, que se negaron a compartir los frutos de la viña con el propietario y, en cambio, atacaron a sus siervos. Jesús entonces continuó: «Luego envió a otros siervos, más que los primeros, y los labradores los trataron de la misma manera. Finalmente envió a su hijo pensando: respetarán a mi hijo». La inclusión del hijo del propietario en la narrativa añadió una dimensión emocional y dramática a la parábola. Los oyentes sintieron la expectativa y esperanza del propietario de que su hijo sería respetado y honrado por los labradores. Sin embargo, la respuesta de los labradores fue trágica y fatal. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: «Este es el heredero. Vengan, matémoslo y tomemos su herencia». Así que lo tomaron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Con esta conclusión devastadora, Jesús dejó claro el destino del hijo del propietario. Los oyentes reconocieron la maldad y crueldad de los labradores, que,
impulsados por la avaricia y la ambición, cometieron un acto terrible de asesinato para apoderarse de la viña. Finalmente, Jesús planteó una pregunta para la reflexión. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? La respuesta era obvia para los oyentes. Llevará a esos miserables a un final miserable y arrendará la viña a otros labradores que le darán su parte de los frutos en el tiempo de la cosecha. Así, Jesús concluyó la parábola, destacando la justicia divina que se ejecutaría contra los labradores malvados y la transferencia de la viña a otros que serían más fieles en su responsabilidad. La parábola de los viñadores malvados es una poderosa ilustración del rechazo de Jesús por parte de los líderes religiosos de su tiempo y las trágicas consecuencias de la desobediencia y la incredulidad. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la autoridad y liderazgo de Cristo en nuestras vidas y nos recuerda la importancia de vivir fiel y agradecidamente ante Dios. Otra parábola significativa es conocida como la parábola de los siervos malvados, registrada en Mateo 22, versículos 1 al 14. En ella, Jesús explica: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Con esta introducción, Jesús estableció la escena para la parábola. Los oyentes imaginaron a un rey que, en celebración de la boda de su hijo, estaba organizando un gran banquete, una fiesta espléndida y lujosa para honrar la ocasión especial. Continuando la parábola, Jesús prosiguió. Envió a sus siervos a llamar a los invitados al banquete, pero estos no quisieron venir. Este giro en la historia sorprendió a los oyentes. Reconocieron el gran honor y privilegio de ser invitados al banquete del rey, pero se sorprendieron al escuchar que los invitados rechazaron la invitación, negándose a participar en la fiesta. Jesús entonces explicó. Envió a otros siervos, ordenándoles: digan a los invitados que todo está listo, mi banquete está preparado, he matado los bueyes y los animales engordados, todo está listo, vengan al banquete. En este punto de la parábola, los oyentes podían visualizar la urgencia de la invitación del rey. Estaba decidido a celebrar la boda de su hijo y estaba dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar que el banquete fuera disfrutado por muchos. Sin embargo, la respuesta de los invitados fue decepcionante y perturbadora, pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su tienda. La falta de consideración y respeto de los invitados hacia la invitación del rey era evidente. Mostraron indiferencia y desprecio por el banquete preparado con tanto cuidado y generosidad. Ante este rechazo, el rey tomó una decisión sorprendente. Entonces dijo a sus siervos: los invitados que invité no eran dignos. Vayan a los cruces de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Y aquellos siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Con este giro en la historia, Jesús destacó la generosidad del rey, quien abrió las puertas de su banquete a todos, independientemente de su condición o mérito. Mostró que el reino de Dios es para todos aquellos que responden a la invitación con fe y gratitud. Sin embargo, la parábola aún tiene una conclusión sorprendente. Cuando el rey entró para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no llevaba ropa de boda. «Amigo», le preguntó, «¿cómo entraste aquí sin ropa de boda?» El hombre se quedó sin palabras. Entonces el rey dijo a los sirvientes: «Átenlo de pies y manos y échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes». Esta última parte de la parábola destaca la importancia de la respuesta adecuada a la invitación del rey. Aunque la invitación fue extendida a todos, cada persona es responsable de aceptarla con humildad y gratitud. Cualquiera que rechace la invitación del rey o la acepte de manera irreverente y despectiva enfrentará severas consecuencias. Así,
La parábola de los siervos malvados es una poderosa ilustración de la responsabilidad y el privilegio de aquellos que son llamados a participar en el reino de Dios, así como las consecuencias de rechazar o aceptar negligentemente esta invitación. Nos desafía a responder con fe, humildad y gratitud a la generosa invitación del Rey del Cielo para celebrar y disfrutar de las bendiciones de su reino. Aunque la Biblia no especifica cuántas y cuáles parábolas Jesús contó ese día, cada una de ellas contenía mensajes profundos sobre el arrepentimiento, la fe, la justicia y el reino de Dios. Tenían la intención de desafiar a los oyentes a examinar sus propios corazones y acciones, así como confrontar a las autoridades religiosas con sus propias deficiencias y errores. Además de las parábolas, Jesús también confrontó abiertamente a los líderes religiosos, exponiendo su hipocresía y falta de entendimiento espiritual. Denunció su búsqueda de honor y prestigio, su explotación del pueblo y su negativa a reconocer la verdadera autoridad divina. Las enseñanzas y confrontaciones de Jesús en el Martes Santo reflejaron su compromiso con la verdad y la justicia, así como su determinación de cumplir la voluntad del Padre Celestial. Incluso frente a la creciente oposición y hostilidad de las autoridades religiosas, Jesús permaneció firme en su misión de proclamar el reino de Dios y ofrecer salvación a todos los que la aceptaran. El Miércoles Santo es un día envuelto en misterio y silencio en los relatos evangélicos. Mientras los eventos que conducen a la crucifixión de Jesús continúan desarrollándose, este día a menudo se marca por una pausa en la narrativa, un momento de reflexión y preparación para los eventos cruciales que se avecinan. Después de las intensas enseñanzas y confrontaciones de los días anteriores, especialmente en el Martes Santo, el Miércoles Santo se destaca por el aparente silencio de Jesús en los relatos evangélicos. No hay informes específicos de actividades o enseñanzas registradas en este día, dejando un espacio vacío en la narrativa de la Semana Santa. Mientras Jesús y sus discípulos permanecen en Jerusalén, los eventos se mueven rápidamente hacia el clímax de la Semana Santa. Sin embargo, detrás de escena, fuerzas oscuras se están reuniendo. Es en esta aparente calma que Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, comienza a moverse hacia su trágico destino. Impulsado por la avaricia y la ambición, Judas se reúne con los principales sacerdotes y líderes religiosos que están decididos a arrestar a Jesús. Hace un trato con ellos, ofreciendo traicionar a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Este acto de traición es el catalizador final que desencadenará una serie de eventos que culminarán en el arresto, juicio y crucifixión de Jesús. Para los otros discípulos, este puede haber sido un momento de ansiedad e incertidumbre mientras trataban de comprender el significado de las enseñanzas de Jesús y prepararse para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Por otro lado, el Jueves Santo, también conocido como el Jueves de la Cena, es un día de profundo significado en la tradición cristiana, marcado por la última comida que Jesús compartió con sus discípulos antes de su crucifixión. Este evento, conocido como la Última Cena, es un momento de gran importancia teológica y espiritual, donde Jesús instituyó la Santa Comunión e impartió enseñanzas cruciales a sus seguidores. En la tarde del Jueves Santo, Jesús y sus discípulos se reunieron en Jerusalén para celebrar la Pascua judía, una fiesta que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Durante la comida, Jesús compartió momentos de comunión e intimidad con sus discípulos, mientras también los preparaba para los dolorosos eventos que estaban por venir. Mientras estaban en la mesa, Jesús tomó el pan y el vino, símbolos comunes en la tradición judía de la Pascua, y les dio un nuevo significado. Partió el pan, lo bendijo y lo dio a los discípulos diciendo: «Tomen, coman, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa de vino, dio gracias y la ofreció a los discípulos diciendo: «Beban de ella, todos ustedes,
porque esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Con estas palabras, Jesús instituyó la Santa Comunión, un sacramento que simboliza la comunión con Dios y con los creyentes, así como el recuerdo del sacrificio de Cristo en la cruz. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús, ofrecidos como sacrificio por los pecados de la humanidad, y participar en la comunión es una forma de renovar el compromiso con la fe cristiana y recibir la gracia salvadora de Cristo. Mientras compartían el pan y el vino, Jesús hizo una pausa solemne y miró a cada uno de sus discípulos con amor y compasión. Sabía que la traición y la negación estaban cerca, pero también sabía que el sacrificio que estaba a punto de hacer traería redención y vida eterna a todos los que lo aceptaran. Luego, Jesús hizo una declaración solemne, prediciendo la traición de uno de los discípulos. Dijo: «En verdad les digo que uno de ustedes me traicionará». Esta declaración dejó a los discípulos perplejos y tristes, y cada uno de ellos comenzó a preguntarse si sería el traidor. En Juan 13, versículos 28 al 30, después de que Jesús dijo que el traidor sería aquel a quien le daría el bocado de pan, Jesús dio el pan a Judas Iscariote y le dijo que hiciera lo que tenía que hacer rápidamente. Después de recibir el bocado de pan, Judas salió inmediatamente, y algunos de los discípulos pensaron que estaba saliendo a comprar algo o a dar a los pobres. Además, Jesús también habló sobre la negación de Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Le dijo a Pedro: «En verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Estas palabras anticiparon el momento de debilidad de Pedro durante el juicio de Jesús, cuando negó conocerlo 3 veces, cumpliendo la predicción de su maestro. En medio de estos eventos sombríos, Jesús también impartió un mandamiento fundamental a sus discípulos, el mandamiento del amor. Dijo: «Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros». Esta es una exhortación a la unidad y al amor mutuo entre los seguidores de Jesús, reflejando el amor sacrificial demostrado por Cristo en la cruz. De la misma manera, durante la cena, Jesús proporcionó un ejemplo práctico de servicio al lavar los pies de sus discípulos. Se levantó de la mesa, tomó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de los discípulos, un acto humilde reservado para los sirvientes más bajos. Este gesto ejemplar demostró la humildad y el amor de Jesús, así como el llamado a sus seguidores a servirse unos a otros con humildad y amor. Después de la última cena, aún en el Jueves Santo, Jesús y sus discípulos dejaron el lugar donde habían celebrado la Pascua y fueron al Monte de los Olivos, específicamente al Jardín de Getsemaní. Este era un lugar familiar para Jesús y sus seguidores, un lugar donde a menudo se retiraban a orar y buscar comunión con Dios. Al llegar al jardín, Jesús sintió el peso abrumador de lo que estaba por venir. Era consciente del destino que le esperaba: traición, arresto, juicio y crucifixión. Mientras la angustia y el dolor lo envolvían, Jesús compartió con sus discípulos la intensidad de su agonía y les pidió que oraran con él. Mientras Jesús oraba fervientemente al Padre, experimentó una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían al suelo. En este momento de extrema angustia, clamó al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mientras tanto, Judas Iscariote, el traidor, se acercó a Jesús con un grupo de guardias y líderes religiosos armados con espadas y palos. Se acercó a Jesús y lo traicionó con un beso, identificándolo como el objetivo del arresto. Jesús, en su calma y dignidad, confrontó a sus captores y les preguntó sobre la necesidad de tal fuerza armada para arrestarlo, él que había enseñado públicamente en las sinagogas y en el templo.
Sabía que su arresto era parte del plan divino y que todo estaba sucediendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Al ver que Jesús estaba siendo arrestado, sus discípulos fueron superados por el miedo y la confusión. Pedro, en un acto impulsivo, sacó su espada y golpeó a uno de los siervos del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Pero Jesús reprendió a Pedro, diciéndole que guardara la espada, porque quien vive por la espada, morirá por la espada. Después del arresto de Jesús, fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, donde fue interrogado y acusado de blasfemia. Mientras tanto, Pedro, temiendo por su propia vida, negó conocer a Jesús 3 veces, cumpliendo la predicción hecha durante la última cena. Así, en el Jueves Santo, después de la última cena, Jesús enfrentó su arresto, cumpliendo el propósito divino de redención y salvación para toda la humanidad. Mientras la oscuridad de la noche envolvía Jerusalén, el plan de Dios se estaba desarrollando, allanando el camino para el cumplimiento de las profecías y la victoria final de la resurrección. La última cena, con su institución de la Santa Comunión y sus palabras prediciendo la traición de Judas y la negación de Pedro, nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de nuestro compromiso con Cristo y el llamado al amor y al servicio mutuo. En este momento de preparación espiritual estamos invitados a contemplar el significado más amplio de la Semana Santa en nuestras vidas como cristianos. Es un tiempo para una reflexión profunda sobre el viaje de Jesús hacia la cruz y la tumba vacía y cómo estos eventos transforman nuestras propias vidas y nuestra comprensión de la redención y la gracia divina. Que la Semana Santa sea un tiempo de renovación espiritual y transformación en nuestras vidas mientras nos acercamos a la celebración de la resurrección de Jesús y la promesa de vida eterna que Él ofrece a todos los que creen. Que seamos inspirados por la profundidad del sacrificio de Cristo y nos esforcemos por vivir de acuerdo con su ejemplo de amor, gracia y redención. Que esta Semana Santa sea una oportunidad para renovar nuestra fe y comprometernos más plenamente con el camino de Jesús, siguiéndolo con humildad, gratitud y devoción. La Semana Santa es un tiempo de reflexión profunda y renovación espiritual, un recordatorio del sacrificio supremo de Jesús y la promesa de redención y vida eterna. A través de los eventos de esta Semana Sagrada, somos llamados a examinar nuestras propias vidas, a arrepentirnos de nuestros pecados y a renovar nuestro compromiso con la fe cristiana. Que el ejemplo de amor y servicio de Jesús nos inspire a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a buscar una relación más profunda y significativa con Dios. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.